Vamos a ver ahora la parte 4 del tema, la nanometrología como base de la nano- nanotecnología. Andamios tisulares como ejemplo de aplicación. Eh, Voy a mostrarles a ustedes un ejemplo en donde en el laboratorio de investigación es necesario realizar algunas mediciones. Esas mediciones tienen que ver en este caso con la síntesis de nanopartículas y también con la síntesis de nanofibras. Por lo tanto, es importante primero que entendamos por qué es necesario crear, eh, digamos, materiales con estas dimensiones. Segundo, cómo se obtienen estas nanopartículas y estas nanofibras. Tercero, cuál es el papel que desempeñan en su interacción con medios biológicos. Y finalmente, bueno, pues es importante que nosotros, eh, digamos, caractericemos, midamos algunas propiedades tanto de las partículas como de las fibras. En este sentido, a esto le llamamos andamios tisulares para la regeneración del tejido óseo, cartilaginoso y dental. Nicho de oportunidad en México. Eh, en la técnica Sol-Gel es una de las técnicas que nos permiten a nosotros obtener nanopartículas. Existen otras técnicas, desde luego, sin embargo, recurrimos a las técnicas Sol-Gel. En este caso, vamos nosotros a obtener, no a obtener, sino a hacer uso de un diagrama de fases, en donde la idea es que mezclemos tres óxidos diferentes para tener una formulación en base a tres componentes: óxido de calcio, óxido de silicio, óxido de sodio, ¿verdad? Y que bueno, hay un punto en este diagrama de fases, el cual a nosotros nos conviene, pues porque es el ideal para los fines que obtenemos. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues la idea es primero que sinteticemos estas nanopartículas y posteriormente que recurramos a una propuesta en el campo de la nanometrología con la finalidad de hacer algunas mediciones. Resulta que las nanoestructuras son interpretadas como arreglos de átomos o partículas que adoptan formas exóticas. Por ejemplo, los furelenos o las partículas nucleocorasa o bien los nanotubos, que pueden ser de cerámica o de polímeros, metales nanoestructurados o arreglos de dendritas. En sí, las nanopartículas nanoestructuradas pues pueden tener diferentes arreglos. En este caso, nosotros estaremos hablando tanto de nanofibras como de nanopartículas y vamos a ver cuáles son sus características. Eh, la técnica Sol-Gel es una técnica muy económica, muy fácil de trabajar. Y aquí les voy a mostrar a ustedes un diagrama en el cual vamos a producir, en primer lugar, un andamio tisular o una membrana para usos biomédicos por una técnica que se denomina electrohilado. Esta técnica consiste en lo siguiente. Consiste en que preparemos una disolución. Esta disolución está caracterizada porque tiene un polímero disuelto en un solvente apropiado y posteriormente al polímero se le hace un mezclado ideal y se le agrega a esta disolución de polímero, se le agregan, eh, digamos, los productos de la reacción Sol-Gel con la idea
de tener tamaños de partículas de biovidrio en el orden de los nanómetros. Se hace un mezclado intenso, vigoroso, y, y se toma una muestra de esta disolución, se coloca en una jeringa. Esta jeringa forma parte de un circuito. El polo positivo es la aguja de la jeringa, mientras que aquí hay una placa metálica que sería el polo negativo, y se le aplica una diferencia de potencial que puede ir de los 5 a los 30.000 volts. Aquí hay un dispensor el cual ejerce una presión sobre el émbolo de la jeringa, de tal manera que va a generar una gota diminuta, la cual se va a deformar generando un cono de Taylor. La deformación de la gota es por efectos gravitacionales, pero en este caso, como está horizontal, la aguja se va a deber a la intensidad del campo eléctrico. Entonces, la gota de la disolución contiene nanopartículas, va a formar un jet, un chorro. Este chorro va a ser atraído por el elemento negativo del circuito, y sobre esta plataforma metálica se va a depositar una serie de nanofibras. Estas nanofibras que aquí les estoy mostrando pues están geométricamente bien orientadas. Si hacemos una amplificación, podemos ver que el arreglo geométrico es regular, pero generalmente son arreglos bastante caóticos en un plano, desde luego. Entonces, es posible actualmente hacer arreglos geométricos tan simétricos por esta técnica, tal que nosotros podamos controlar tanto el diámetro de las fibras como la porosidad. Ahora, por otra parte, eh, eh, cuando tenemos el polímero para hacer estas nanofibras, pues debemos de tomar en cuenta que las características del polímero son importantes. Por ejemplo, deben ser polímeros lineales, no, no entrecruzados y escasamente ramificados. Hay una familia de polímeros sintéticos que nos permiten hacer estas nanofibras exitosamente. Por ejemplo, la policaprolactona es un producto, es un polímero lineal que puede ser empleado para obtener estas nanofibras. Y por otro lado, por otra parte, hay que considerar lo siguiente. Estas nanofibras, como pueden ver ustedes, pues tienen diferentes diámetros y están depositadas en diferentes planos. Esta fibra, digamos que es en el plano más cercano a nuestra visión. Abajo está esta segunda fibra. Abajo de estas fibras hay otras más, y hasta que finalmente allá atrás tenemos las fibras que fueron obtenidas al inicio del experimento. Otra cosa es que las fibras más o menos tienen un diámetro uniforme, pero puede ser muy diferente. Para que nosotros hablemos de que aquí tenemos un nanomaterial, es necesario que al menos una dimensión de estas fibras sea menor a 100 nanómetros, y en este caso es el diámetro. Cuando el diámetro de estas fibras son menores a 100 nanómetros, estamos hablando de un nanomaterial. En el caso de las partículas de vidrio obtenidas por el método Sol-Gel, como queremos que tanto las fibras como las partículas de vidrio interaccionen con células biológicas, con células obviamente vivas, eh, a estos materiales le vamos a llamar nanovidrio y nanopolímero. Así que nosotros obtenemos por el método Sol-Gel nanopartículas, pero todas las nanopartículas de biovidrio cuyos diámetros son menores a 100 nanómetros van a tener una importante fuerza electrostática de atracción, de tal manera que es verdaderamente complicado separar las partículas unas de otras, y estas tienden a formar aglomerados como aquí se muestra. ¿Cuál es la idea?
En las nanofibras la idea es medir los diámetros de las fibras. En las nanopartículas, pues la idea es medir el diámetro de las nanosferas. Si nosotros hiciéramos una medición, aquí ya viene algo interesante. ¿Cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a observar? Estas fotografías fueron obtenidas por microscopía electrónica de barrido y es un instrumento para observar, pero también es un instrumento para medir. Bueno, nosotros aprovechamos las fotografías de las partículas o de las fibras para poder medir indirectamente tanto a las partículas como a las fibras. Obtenemos funciones de densidad de distribución tendientes a una normalización, lo que nos habla de que hay un promedio de diámetro máximo, pero la distribución a mayores diámetros o a menores diámetros siempre existe. Estas distribuciones no siempre son distribuciones tipo Gauss, pueden ser distribuciones sesgadas. Todo depende de las condiciones mediante las cuales podamos controlar la manufactura de este experimento. Entonces, por esta técnica llamada electrospinning, en donde tenemos el panel metálico receptor, la jeringa, la fuente de voltaje, que va a hacer que tengamos diferencias de potencial entre la jeringa y la placa del orden de los 15 o 20.000 kilovolts, algo muy grande. Nosotros aquí en la jeringa metemos la disolución y podemos obtener nanofibras de polímero